Bienvenidos y bienvenidas a Poesía Sin Fin, un podcast para estimular tu interés en la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. En cada episodio presentamos datos biográficos de los y las poetas, abordamos algunos rasgos estéticos de su obra y leemos fragmentos de sus poemas. En este programa exploramos la historia de la poesía mexicana, historia de la que tú y yo formamos parte. Las poetas de la primera mitad del siglo XX. Guión basado en el texto de Esperanza Aguilera. El siglo XX estuvo marcado por escritores como Ramón López Velarde o Manuel Maples Arce, pero a inicios de este siglo surgió una fuerte actividad artística y literaria encabezada por mujeres. Aunque podemos considerar algunas precursoras como Sor Juana Inés de la Cruz, es hasta inicios del siglo XX que la literatura escrita por mujeres comenzó a adquirir mayor relevancia. Y aunque no podemos hablar de ellas como un movimiento en conjunto, estuvieron unidas por un solo propósito: la reivindicación de las mujeres en las letras. Las escritoras participaron en todos los géneros, desde cuentos, novelas y teatro hasta ensayos y poesía. Podemos destacar entre ellas a Guadalupe Amor. Escribió poemarios como Yo soy mi casa de 1946, Puerta obstinada de 1947, Polvo de 1949, otro libro de amor de 1955, y quizás su obra más conocida, Décimas a Dios de 1957. Enriqueta Ochoa, quien fue maestra en la UAM y la UNAM, publicó obras como Las urgencias de un Dios de 1950, Los himnos de un ciego de 1968, Cartas para el hermano de 1973 y Retorno de Electra de 1987. Concha Urquiza, cuya obra fue publicada casi en su totalidad después de su fallecimiento, escribió poemarios como Nostalgia de Dios de 1987, El corazón preso de 1990 y Nostalgia de lo presente del 2013. Margarita Michelena, periodista, crítica, fundadora del diario El Cotidiano, escribió poemarios como Paraíso y Nostalgia de 1945, Laurel de Ángel de 1948, 3 poemas y una nota autobiográfica de 1953, La tristeza terrestre de 1954 y El país más allá de la niebla de 1969. Para poder entender el contexto histórico y cultural en que se desenvolvieron estas poetas, debemos recordar que el siglo XX inició con la caída del régimen porfirista y la instauración de un nuevo modelo de gobierno. En 1910, la nueva reelección del dictador Porfirio Díaz hizo estallar la revolución, y durante esta lucha armada muchas mujeres se vieron obligadas a participar, no solo como enfermeras, sino que tomaron las armas y se involucraron militarmente en la revolución. Así, entre fuertes conflictos sociales, inestabilidad económica y una profunda desigualdad, comenzó a gestarse un movimiento que reflejaba la inconformidad de las mujeres, pues tras la revolución comenzaron a organizarse para exigir derechos que hasta entonces se les había negado, como el derecho al voto. El movimiento feminista constituyó una influencia importante para las mujeres de esta época. El primer Congreso Feminista de México se formó en 1916 en el Teatro Peón Contreras de Mérida, pero fue hasta la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines que las mujeres acudieron a las urnas por primera vez. Gracias a la lucha de mujeres como Elvia Carrillo Puerto, Rita Cetina Gutiérrez, Rosa Torre y Consuelo Zavala, entre muchas otras, se logró en 1953, con la reforma a la Constitución, que las mujeres gozaran de la ciudadanía plena. En palabras de Gina Villagómez, esto significó el comienzo de un proceso en el que las mujeres construyeron una nueva forma de integración al mundo moderno. Algunos antecedentes a este movimiento ya se venían gestando desde finales del siglo XIX. En la década de 1880 comenzaron a surgir diversas revistas en la Ciudad de México que se enfocaban en las mujeres y estaban influenciadas por pensamientos de emancipación y exaltación femenina, como el Álbum de la Mujer, periódico literario redactado por señoras, entre 1883 y 1893, y Las Violetas de la Náhuac, entre 1887 y 1889. A inicios del siglo XX surgió La Mujer Mexicana, revista científico-literaria consagrada a la evolución, progreso y perfeccionamiento de la mujer. Y un par de años más tarde, La Mujer Moderna, semanario ilustrado a cargo de Hermilda Galindo.
Aunque el feminismo se consolidó años más tarde, los distintos movimientos sociales comenzaron a hacer eco en escritoras que buscaban ser reconocidas por su trabajo, comenzando a identificarse bajo el término de literatura femenina. Así, posterior a la Revolución, María Enriqueta Camarillo publicó Rumores de mi huerto de 1908 y El secreto de 1926. Dolores Bolio Cantarell, poeta, escritora, periodista y feminista yucateca, publicó en 1917 su cuento Aroma tropical y los poemas A tu oído y De intimidad. Por su parte, María Luisa Ocampo, novelista y dramaturga, debutó con Cosas de la vida de 1926 y más tarde publicó otras novelas como La hoguera de 1924 y Bajo el fuego de 1947. Nelly Campobello, quien es considerada una de las primeras narradoras modernas del siglo XX, escribió obras como Cartucho, Relato de la lucha en el norte de México, de 1931, Las manos de mamá de 1937 y Mis libros de 1960. También escribió poemarios como Francisca Yo, de 1929 y Tres poemas, de 1957. Podemos decir que la escritura de todas ellas se caracterizó por lo que Armando Pereira llama el manejo de un yo poético preponderante. Desde luego, los temas de su poesía fueron muy variados, pues cada una de ellas se vio influenciada por distintos movimientos literarios. Sin embargo, algunos de los temas más recurrentes son el amor, la muerte, la soledad, el erotismo femenino, así como sus preocupaciones metafísicas y místicas. De esta misma suerte, su métrica fue variada. Por ejemplo, Guadalupe Amor fue una de las poetas que más cultivó la lira, la décima y el soneto. Estas poetas tuvieron también un importante papel en el mundo literario por su participación en la difusión de la literatura. Dolores Castro, por ejemplo, ofreció diversos talleres y trabajó en la docencia. Asimismo, colaboró en revistas como Fuensanta, La Palabra y el Hombre y Poesía en América. Margarita Michelena tradujo obras de autores como Charles Baudelaire, Gerard de Nerval y Marcel Proust. María Enriqueta Camarillo colaboró en revistas como Azul y Antena. Finalmente, una de las revistas que marcó una época fue Rueca, donde participaron escritoras como Carmen Toscano, Ernestina Campurcín, Elena Beristain y María Ramona Rey, entre otras. Vemos que esto no fue un hecho aislado, sino que se trató de diversos cambios en los roles sociales asignados a la mujer y que tuvo también repercusión en la escritura. Así, la actividad literaria y de difusión de cada una de estas escritoras formó un nuevo camino para futuras mujeres y ayudó a transformar el canon literario hasta entonces conformado en su mayoría por hombres. Te agradecemos tu presencia. En Poesía Sin Fin somos Edith Telles, Gabriela García, Jessica Sarabia y Julián Díaz, con producción de Mauricio del Olmo y coordinación de Alondra Sánchez. Este es un programa del proyecto editorial Piedra Besoar y es posible gracias al Programa de Divulgación y Literacidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Se encuentra bajo una licencia de Creative Commons, reconocimiento Compartir Igual 4.0 Internacional. Si necesitas más información al respecto, te dejamos los links en la descripción. Para la musicalización utilizamos Into the Light de Oaks Studios. Este programa se graba y mezcla en el programa de software libre Audacity. Acompáñanos en el siguiente episodio. Ama tu ritmo y rima tus acciones.